11 vueltas y muchas más nace como una actividad artesanal y solidaria que se puede realizar en pequeños momentos del día y que constituye, en la medida de lo posible, un complemento del entrenamiento para gestionar el estrés y mejorar el bienestar psicológico de personas ciegas o deficientes visuales graves pertenecientes a la ONCE del País Vasco. Es bien sabido en este sentido los beneficios terapéuticos de las manualidades en general y del punto ganchillo en particular. Ayuda a relajarse, favorece el control de los pensamientos recurrentes, calma la ansiedad, mejora la concentración, permite introducir hábitos en el día a día, contribuye a sentirse útiles y capaces, mejora la autoestima, fomenta la creatividad, refuerza la pertenencia a un proyecto común, mejora la motricidad fina y desarrolla el tacto y, en nuestro caso en particular, favorece el ajuste a la discapacidad visual. Pero tejer por tejer no tiene mucho sentido. Había que dar un sentido al tejer, dirigir la actividad y darle forma. Por eso se le dio otra vuelta y a través de la asociación Yaya hemos convertido esta actividad en algo solidario, que le diese sentido y que les motivase. Tener la posibilidad de abrigar a alguien tiene un gran poder simbólico, y más si es alguien vulnerable. En cierta medida es la sensación de haber mejorado su vida. Tejer para aquellos que más lo necesitan puede sutilmente cambiar la manera de pensar. Es darse cuenta de que se tiene el poder y la capacidad de mejorar las vidas de aquellas personas que están en una situación peor que la nuestra, y al hacer esto mejora la nuestra, mejorando nuestra autoestima y aumentando nuestros sentimientos de pertenencia y de identidad a la sociedad. Tejer tanto a dos agujas como a ganchillo es una actividad que se puede hacer sin visión, si bien es cierto que es más sencillo si se sabía hacer antes de perderla, y que no todas las personas ciegas o deficientes visuales, igual que las personas con visión, tienen la misma destreza. Teniendo en cuenta estas diferencias, elegimos participar en un proyecto que fuese una labor sencilla y en principio fácilmente alcanzable para cualquier persona con poca visión o ciega total, independientemente de su grado de conocimiento sobre el tejer. La tarea consiste en hacer cuadrados de 20 por 20 centímetros con lana de cualquier grosor y color, a cualquier punto, tanto a dos agujas como a ganchillo. Posteriormente, esos cuadrados se unen formando mantas que se donan a colectivos desfavorecidos o bien a través de la asociación Yaya o a iniciativas locales. Hay personas ciegas o con grave deficiencia visual que son muy hábiles con las agujas y el ganchillo, y por eso a ellas se les ha ofrecido la posibilidad de colaborar con labores más elaboradas, como son los pulpos para incubadoras, ropa de bebé o incluso amiguris. Para poder llevar a cabo este proyecto utilizamos lana que nos llega de donaciones, bien de particulares o de tiendas de lanas que las recogen o incluso donan sus excedentes. Por otra parte, vimos que era importante constituir un grupo que les ayudase a favorecer el sentimiento de pertenencia, apoyarse unas a otras y contribuir a divulgar el proyecto. Y aunque la actividad de tejer la hacen generalmente de forma individual, en la medida de lo posible estamos intentando juntarlas. De hecho, en la agencia de Álava ya cuentan con un espacio todos los martes, en el que se juntan para enseñarse unas a otras y compartir un rato agradable tejiendo en grupo. Se puso el nombre de 11 vueltas y muchas más para hacer un guiño a la institución a la que pertenecemos y que es nuestra seña de identidad. Asimismo, se ha creado un perfil en Facebook, 11 vueltas, donde se hace público nuestra labor y a la vez se agradecen las donaciones. En la actualidad, el grupo lo forman más de 40 personas, unas orientadas desde el servicio de apoyo psicosocial, pero la gran mayoría por el boca a boca de ellas mismas, gracias al entusiasmo y la satisfacción que transmiten. En el año y pocos meses que llevamos funcionando se han entregado más de 100 mantas de adultos, alrededor de 40 mantas de bebé, unos 20 pulpos para incubadoras, así como 15 trajecitos de bebé y 7 dinosaurios, y 2 cuentos a 2 niños ciegos. El cuento de Esteban, que han hecho Juana Mari, María Ángeles, Estíbaliz, Rosa, Pilar y Maribel. Y Maribel encima lo ha montado. Tenemos unas uvas, un arbolito de Navidad, una mariposa con las nubes, el pajarito que se mueve hasta la alita, el sol con los pájaros y el corazón. Soy una persona discapacitada, afiliada a la ONCE, con resto visual muy bajito, y bueno, pues estoy muy agradecida a la ONCE por darnos esta oportunidad que nos ha dado pues para estar entretenidas y hacer cosas que ayuden para otras personas que estén necesitadas. Y la verdad pues estoy súper contenta. Y luego pues nos vemos, solemos ir a la ONCE los martes
a vernos allí, el grupito que somos de allí, que hemos hecho, de amistades. Y allí pues tenemos contacto, nos relacionamos entre nosotras, hacemos un ratito allí punto, mejoramos cosas, aprendemos otras cosas, de compañeras que nos van enseñando poquito a poco. Y gracias a esta oportunidad, pues bueno, nos sentimos que valemos, que somos útiles, que nos entretenemos. Bueno, yo me llamo Begoña, he perdido, ya no veo apenas, y me ofrecieron hacer punto, y aunque hacía muchos años que no había hecho, pues empecé pues haciendo agujeros, empezando con 30 y terminando con 40, y así, pero bueno, ahora ya le he cogido el truco, primero no se podía cerrar, ahora ya lo sé cerrar, ahora ya cuento los puntos yo, y bueno, y para mí es un entretenimiento, y luego pues también es una satisfacción que con ellos se haga pues cosas para personas, ¿no? Sí. También. O sea que y ya pues ya hago con muchas lanas y con muchos puntos las lanas y las uno y bueno, pues yo ya le digo, me entretiene mucho. Ha sido una idea buena esta, aparte de la labor que se hace, ¿no? Yo me llamo Mari Carmen y bueno, yo veo un poco, pero sí he hecho los puntos y los cierro, pero hay veces que lo que dice Begoña, que me empiezo con 20 y acabo con 40. Y no sé por qué, porque voy contando casi en todas las vueltas los puntos. Y yo tengo que mirar al punto, porque si no miro, aunque no veo, pero veo algo. Entonces, pues no sé hacer puntos sin mirar. Sole me enseña pues algo de lo que no sé. Y por entretenerme, por ocupar tiempo. Las perdí a todas. Y bueno, pues he hecho toda la vida punto. A ver, el ganchillo no he hecho nunca, que no soy capaz, nunca fui capaz de hacer ganchillo. Pues te tendremos que enseñar, ¿no? ¿Hacer ganchillo o qué? Antes veía, no creo, antes veía más y lo hacía mejor. Ahora los puntos no se me escapan. Y de eso que no se pueden coger los puntos es mentira, porque yo los cojo. Que te lo digan a ti. Eso. Ya si me escapa un punto, lo agarro por la cabeza. Vas viendo si metes la aguja bien o mal, pero tienes algún escape. Entonces los puntos no veo a coger. Muchas veces tengo la trampa y tengo que deshacer, pero no veo. Entonces tengo una vecina que es buenísima, que sería mi hermana. Y me dice, tú tranquila, cuando se te caigan pasas que otros. Así que estoy arregladísima con ella, porque tengo una avería y paso, madre.